Buenas tardes a todos los asistentes. Los saluda el ingeniero José Melchor de la empresa Cumbre Ingeniería, quien por encargo del MTC viene elaborando el proyecto de construcción del puente Juan de Ríos y Accesos. Les damos la bienvenida al taller participativo no presencial de la declaración de impacto ambiental del referido proyecto, agradeciendo de antemano su valiosa participación. Normalmente este tipo de talleres se realizaba en forma presencial, no obstante, debido a las medidas especiales contra el COVID-19, actualmente se efectúan de manera no presencial. No obstante, los objetivos siguen siendo los mismos y son básicamente informar sobre las características técnicas del proyecto, exponer sobre la declaración de impacto ambiental, los posibles impactos y las medidas de manejo ambiental, informar sobre el plan de afectaciones y compensaciones y finalmente recoger las percepciones y opiniones de la población. A continuación, voy a exponer de manera sucinta la descripción del proyecto, tratando los siguientes aspectos. Primero antecedentes, luego ubicación, beneficio del proyecto y la descripción propia del proyecto. Como antecedente del proyecto tenemos que la unidad formuladora del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones aprobó, mediante el formato número 7, la inversión en optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación en la construcción del puente en la ruta PE6A, tramo Chiclayo-Chongoyape, Puente Cumbil, distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo, en el departamento de Lambayeque. El Código Único de Inversiones fue el 2459360 con informe 091 del año 2019. En el registro de proyectos de inversión se considera como alternativa de solución la construcción de un puente de concreto pretensado extradosado de 280 metros de longitud, con 3 tramos, y justifica el proyecto debido a que la estructura existente es un valle de concreto ciclópeo que se encuentra deteriorado y con colapso parcial, el cual durante las épocas de máximas avenidas es inundado y restringe completamente la transitabilidad de vehículos y peatones. En esta vista mostramos el Badén Juan de Ríos existente, así como el puente Juan de Ríos proyectado. El mismo se inicia en el kilómetro 62 más 550 y culmina en el 63 más 870. Como se aprecia, el puente Juan de Ríos proyectado se encuentra aguas abajo respecto al Badén existente. Esto es debido a consideraciones geológicas, geotécnicas, así como interferencias y afectaciones a predios, ¿no? Esto se ha tratado con el Ministerio de Transportes, lográndose finalmente la aprobación de este nuevo emplazamiento. Beneficio del proyecto a la comunidad, ¿no? Con el presente proyecto se evita el aislamiento social y económico de las poblaciones aledañas, reduciendo tiempo de transporte. Evita el aislamiento físico al contar con un puente, accesos, obras de arte y defensas ribereñas que cumplen con los estándares en el diseño, que permitirá brindar a los usuarios y población general la seguridad vial y el confort en el uso de la infraestructura. Al transporte, mejora la conexión entre diferentes zonas, optimizando el servicio de transporte de pasajeros y carga, y cumple los estándares normativos tanto en el diseño del puente y los accesos. A la economía, promociona el desarrollo económico y social de las áreas de influencia, facilita la creación de nuevos mercados de consumo y nuevos centros de producción y distribución. Características técnicas de ingeniería de los accesos, ¿no? La vía pertenece a una de primera clase, ¿no? De acuerdo a la demanda, un tráfico proyectado de 2.865 vehículos por día, de acuerdo al estudio de tráfico efectuado específicamente para el proyecto. Están emplazadas en una orografía del tipo 1, 2 y 3, con un vehículo de diseño B3, una velocidad de diseño de 60 km por hora, un radio mínimo de 85 metros y un peralte máximo de 8 pulgadas. Los carriles son de 3.6 metros cada uno, con un bombeo de 2%. El ancho de la berma es de 3 metros, lo que permitirá la circulación de los vehículos menores y mototaxis. El pavimento, bueno, es una carpeta asfáltica de 3 pulgadas y media con base granular de 8 pulgadas. En esta diapositiva presentamos el esquema del puente, ¿no? Que es la obra principal, que tiene una longitud final de 300 metros, ¿no? Respecto a la inicial que era 280, se tuvo que ampliar debido al análisis de hidrología y el ancho de los cauces existentes.
Como les indiqué, fueron 3 tramos, ¿no? El central de 135 metros y los extremos de 82,5 metros. La condición estructural es un puente extradosado de tablero de sección cajón variable. Los pilares son integrales con el tablero y en los estribos el apoyo es simple sobre neoprenos. En esta diapositiva mostramos la sección típica del puente y la sección típica del puente en las zonas de los accesos que tienen relleno. Como se observa, tenemos las calzadas de 7,20 metros, ¿no? 3,60. Tenemos bermas de 3 metros que facilitarán la circulación de las mototaxis. Tenemos pases peatonales, ¿no? Y ahí se muestra el esquema de las vigas. Igualmente en la parte inferior donde se muestra la misma sección, pero se muestra que va a haber muros de tierra armada que van a proteger, digamos, la base del acceso. En esta vista hemos tomado unas imágenes de un modelo en 3D que hemos efectuado del proyecto, donde se observa pues, que la vía que viene al lado izquierdo, la vía que viene de Chiclayo hacia Chongoyape, antes de ingresar al centro poblado Juan de Ríos, ingresa hacia la derecha y cruza, digamos, cruza la quebrada y se dirige nuevamente hacia Chongoyape. Siguiendo la vista anterior se muestra pues el puente, ¿no? Pues nuevo puente de 300 metros y la salida, o sea, en el acceso que va a conectar hacia la ciudad de Chongoyape. En esta tercera vista se muestra, pues, digamos, las anteriores que incluyen el acceso, ¿no? Desde el desvío, se ve el puente, la entrega y finalmente se ve la rotonda al lado derecho, con la cual se entregará el proyecto hacia Chongoyape y hacia la salida, hacia la ruta 6A. Finalmente se muestra el puente, la vista principal del puente, es como les dije, es una imagen de una animación 3D que hemos efectuado para ubicar el puente y este sería el proyecto terminado, ¿no? Buenas noches. A continuación voy a describir el contenido de la Declaración de Impacto Ambiental en relación al estudio definitivo del proyecto Construcción del Puente Juana Ríos y Accesos. El objetivo de la DIA es contar con un instrumento de gestión ambiental que establezca las medidas para prevenir, corregir, mitigar o compensar los impactos ambientales negativos que pudieran derivarse de las diferentes etapas del proyecto, en base a la identificación y caracterización de los impactos ambientales y sociales que potencialmente puedan afectar al medio físico, al medio biológico, al medio social, al medio económico y cultural. La DIA debe contener toda la descripción del proyecto, así como la descripción de la línea base física, la línea base biológica, la línea base social y cultural. Asimismo, se deben describir los principales impactos ambientales negativos y positivos, así como la descripción del plan de participación ciudadana. Asimismo, se deben describir las medidas de prevención, el plan de seguimiento y control, el plan de contingencias, el plan de cierre y abandono. Se debe describir el cronograma de ejecución del plan de manejo ambiental, su presupuesto correspondiente, la descripción de arqueología y la descripción de las afectaciones prediales. La declaración de impacto ambiental ha sido elaborada teniendo como marco jurídico las normas legales de conservación y protección ambiental vigente del Estado peruano, ¿no? Especialmente aquellas que se encuentran directamente relacionadas al marco del proyecto. A continuación se va a describir la línea base biológica y la línea base física. El proyecto del puente Juana Ríos se ubica en el sector oriental del Cerro Tinajones, distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. Se ubica en las estribaciones de la cordillera de los Andes, dentro de un valle amplio caracterizado por presentar superficies planas y está constituido por depósitos aluviales. Como podemos ver, en la margen izquierda se encuentra el Badén Juana Ríos y en la imagen izquierda las crestas redondeadas y sectores agrestes con colinas rocosas. En relación al clima,
Según el mapa de clasificación climática del CENAMI, el tipo de clima que corresponde al área del proyecto es el clima semicálido, desértico, con deficiencia de lluvia en todas las estaciones, con humedad relativa calificada como húmedo. En relación a la fisiografía, el área del proyecto se identificó la unidad fisiográfica colina media, moderadamente empinada, de media disección. En relación a la hidrología, la cuenca hidrográfica generada por la quebrada Juana Ríos intercepta el eje de la vía proyectada. Este cruce se encuentra a una altitud aproximada de 200 metros sobre el nivel del mar. Esta unidad hidrográfica tiene un área de influencia de 383.442 kilómetros cuadrados y un perímetro de 102.37 kilómetros. En relación a la línea base biológica, podemos describir que en flora y vegetación se registraron 53 especies en la temporada seca, reportándose 19 familias y 2 clases, las cuales el 80%, equivalente a 43 especies, corresponde a la clase Dicotyledoneas. En relación a la fauna silvestre correspondiente a aves, se obtuvo un registro de 38 especies de aves para toda el área de estudio, distribuidas en 12 órdenes y 21 familias taxonómicas para el área de evaluación, de las cuales la cobertura vegetal agricultura costero andina presentó mayor número de especies. En relación a los mamíferos, se obtuvo un registro de 4 especies de mamíferos para todo el área de estudio, distribuidas en 4 órdenes y 4 familias en el área de evaluación. En relación a anfibios y reptiles, se obtuvo un registro de 9 especies de anfibios y reptiles para todo el área de estudio, distribuidas en 2 clases, 2 órdenes y 6 familias taxonómicas en el área de evaluación. Para peces se registraron 2 especies de peces, la especie Leviacina y Andinocara, que son peces de pequeño tamaño con el cuerpo cubierto de escamas. En relación a artrópodos, el orden Hymenoptera fue el más representativo, con 26 morfoespecies distribuidas en 20 familias, seguidos de Diptera con 22 morfoespecies en 14 familias y Coloptera con 21 morfoespecies y 8 familias. En relación a la descripción y diagnóstico del paisaje en el área de estudios, se verificó zona de cultivos, en donde la tierra está en descansos y sembríos. También se observó que las personas que viven cerca sueltan a sus caballos y cerdos. El área donde se encuentra el punto es un gran maizal, a los alrededores hay plantaciones de frijol y un área de arrozal en descanso. Saludos a todos. A continuación voy a exponer sobre el componente social de la Declaración de Impacto Ambiental. El área de influencia del proyecto tiene 3 centros poblados que va a conectar la nueva infraestructura, ¿no? La ciudad de Chongoyape, centro poblado mayor de Juana Ríos y el centro poblado de Piedra Parada, ¿no? La ciudad de Chongoyape tiene casi 8.000 habitantes y Juana Ríos y Piedra Parada tienen menos de 1.000 habitantes. El proyecto también se ubica en el territorio de la comunidad campesina Muchic, Santa Catalina de Chongoyape, que tiene más o menos 800 comuneros activos y 100 no activos. En el tema de la educación, en el área de influencia específica directa de la nueva infraestructura, no se ubican instituciones educativas, pero alrededor, ¿no?, en Chongoyape y otros poblados cercanos se han identificado 12 instituciones educativas. Las más cercanas están a 400 metros, ¿no?, de la nueva infraestructura. En total suman 2.342 estudiantes que se van a beneficiar del nuevo proyecto. En el tema de salud, tampoco se ha identificado establecimiento de salud en el área de influencia directa, pero hay 3 establecimientos de salud
por la zona y el más cercano está a 1500 metros, ¿no? en la ciudad de Chongoyape. En cuanto a las causas de enfermedades, las más comunes son las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, ¿no? Que el 15% de la población que se atiende en consultas va por ese tipo de enfermedad. Igualmente enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares, ¿no? El 15.4%. Después le siguen enfermedades del sistema urinario con el 7.1% y otros, ¿no? En cuanto a la vivienda y servicios básicos, ahí vemos que salvo la ciudad de Chongoyape, ¿no? La mayoría de las viviendas de influencia directa son viviendas rústicas, ¿no? Típicas del sector rural, ¿no? Que tienen sus paredes de adobe, su techo de calamina, el piso de tierra, ¿no? En el caso de Chongoyape tiene todos los servicios, ¿no? Agua, alcantarillado y energía eléctrica. En el caso de Juana Ríos y Piedra Parada, no todos tienen servicios de alcantarillado, ¿no? Usan más el letrina o pozo ciego, ¿no? En cuanto a la economía y la pobreza, ahí vemos en el gráfico de las actividades de la población económicamente activa que la gran mayoría de la población se dedica a actividades que están relacionadas a la agricultura, a la ganadería, a la silvicultura y pesca, ¿no? En el caso de Juana Ríos, el 68% de la población se dedica a actividades agropecuarias. Asimismo, también la población del centro poblado Piedra Parada, ¿no? En las ciudades de Chongoyape, el 31% de la población se dedica a las actividades agrícolas, ¿no? Entonces estamos hablando de una zona eminentemente rural, ¿no? Y finalmente está la pobreza y la pobreza extrema. Ahí vemos que el porcentaje de la población en pobreza total es el 18.3%. Pero ¿qué significa la pobreza total? Significa cuando los ingresos del hogar apenas alcanzan, ¿no? Para cubrir la canasta básica de gastos familiares, ¿no? En cambio, la pobreza extrema es cuando los ingresos de los miembros del hogar no alcanza para cubrir la canasta básica familiar, ¿no? O sea, el tema de alimentación, de gastos corrientes, del diario, no alcanza. En el caso del distrito de Chongoyape, apenas el 0.8% de la población se encuentra en condiciones de pobreza extrema, ¿no? Entonces estamos hablando que es un mínimo porcentaje. Muchas gracias. Ahora vamos a la identificación y evaluación de impactos. En relación al componente aire, se ha identificado alteración de la calidad de aire. Al componente ruido, incremento de niveles sonoros. Al componente paisaje, cambios en la estructura paisajística. En relación al componente hidrología superficial y subterránea o agua superficial y subterránea, interrupción del cauce y fuentes de agua, alteración de calidad de fuentes superficiales. En relación al componente suelo, la alteración de la calidad del suelo, la flora, alteración de la flora silvestre, fauna, alteración de la fauna silvestre. Aspectos socioeconómicos, se ha visto la generación de empleo local temporal, incremento de ingreso familiar, alteración del flujo vehicular temporal, afectaciones prediales, incremento de seguridad vial. En relación a la identificación y evaluación de impactos en la etapa de construcción y operación, se han identificado los impactos positivos, que son la generación del empleo local temporal,
incremento del ingreso familiar, incremento de seguridad vial. Respecto a los impactos negativos, se ha descrito la alteración de la calidad de aire, alteración de los niveles de ruido, alteración de la fauna silvestre. Esta es la matriz de impactos en la etapa de construcción, que son del tipo moderado para los impactos de alteración de la calidad de aire y la modificación temporal del cauce del río. El resto serían del tipo leve. La matriz en la etapa de En esta matriz se han descrito como impactos moderados a la readecuación ambiental de las áreas auxiliares, a la alteración de la calidad de agua, a la reconformación de la cobertura vegetal y a la restauración del paisaje natural. Para justamente prevenir los impactos ambientales negativos, se va a contar con un plan de manejo ambiental o PMA, el cual tiene como contenido el programa de manejo ambiental, el programa de minimización y manejo de residuos sólidos, el programa de control de erosión y sedimentación, el programa de control de emisiones y ruidos, programa de manejo de recursos naturales, el programa de seguridad vial y señalización ambiental, el programa de cierre de áreas auxiliares, el plan de gestión social, el programa de contingencia, el plan de vigilancia ambiental y el plan de cierre de obras. Cordiales saludos a todos los participantes a este evento. El presente evento se realiza con la finalidad de hacer conocer a todos ustedes cómo se va a desarrollar el plan de afectaciones y compensaciones prediales respecto al estudio definitivo del proyecto, construcción del puente Juana Ríos y accesos. El plan de afectaciones y compensaciones en adelante PAC tiene como objetivo principal la identificación de las afectaciones prediales para establecer los programas adecuados para su gestión, con el fin de minimizar los impactos y garantizar compensaciones adecuadas. Es decir, que ustedes los afectados sean partícipes de una compensación justa por las afectaciones que es producto de la construcción del proyecto, minimizando los perjuicios ocasionados por la obra vial. Asimismo, se tienen los siguientes objetivos específicos. Con el presente PAC se busca describir la situación en la que se desarrollan las afectaciones, es decir, si se afectan terrenos, edificaciones, cultivos, negocios, cercos, entre otros. La identificación de la totalidad de afectados mediante el padrón de afectados del proyecto y la elaboración de planos claves de los predios afectados, mediante la recopilación de información base de las diversas entidades, así como de la realización de trabajo de campo para el levantamiento físico de predios. Proponer los programas para la indemnización de áreas afectadas. Es importante indicar que este estudio no se considera reasentamientos de la población afectada. Desarrollar los cronogramas y presupuestos para la implementación del plan de afectaciones y compensaciones a nivel global del proyecto de manera referencial. El establecimiento de acciones de monitoreo y seguimiento para el cumplimiento del PAC. Y finalmente, contar con la declaración jurada del titular del proyecto que garantice la adecuada indemnización de los afectados de acuerdo al TUO del decreto legislativo 1192. Afectaciones prediales. A continuación vamos a definir algunos conceptos básicos sobre afectaciones prediales. En primer término, podemos definir qué es una afectación. Afectación son todos aquellos predios constituidos por terrenos, viviendas, cultivos y obras complementarias que se encuentren dentro del área de influencia del proyecto. ¿Qué es una población afectada? Son todas aquellas personas cuyos predios y mejoras son afectadas por el proyecto. Derecho de vía. Se entiende por derecho de vía como la faja de dominio de ancho variable en la cual se encuentra la carretera, la misma que pasa a ser un bien de dominio público, propiedad del Estado peruano, donde se encuentran sus obras complementarias, los servicios o zonas de seguridad,
y las precisiones para las futuras obras de ensanche y mejoramiento. Asimismo, debemos indicar que su delimitación la establece el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en atención a la categoría y clasificación de las carreteras, así como las características topográficas de la región donde se efectúan los proyectos viales. Derecho de vía. En relación a la definición anterior, el derecho de vía, conforme se puede apreciar en la siguiente imagen, podemos visualizar cómo es que se establece el ámbito o franja del derecho de vía. Podemos apreciar la flecha que está en la parte inferior, la cual está haciendo referencia al actual ancho del camino. La siguiente flecha, más gruesa, ubicada por encima de la flecha señalada anteriormente, corresponde al ancho de derecho de vía del proyecto. Si nos damos cuenta, una es más angosta y la otra es más ancha. ¿Qué quiere decir? Que en esta franja de derecho de vía va a estar constituido por la vía propiamente dicha, generalmente de 2 carriles para ambos lados, una zona de seguridad, señalización de la vía y o futuros ensanches. Dentro del derecho de vía está prohibido ejecutar construcciones permanentes que puedan afectar la seguridad vial y la visibilidad. Metodología para la realización del PAC. A continuación, se procede a desarrollar la metodología para la realización del PAC, que para el presente proyecto consta de 3 fases. La primera fase, preliminar de gabinete. En esta fase o etapa se realizan diferentes actividades, como la solicitud de información a distintas entidades públicas, entre ellas las municipalidades distritales, gobierno regional, COFOPRI, la Autoridad Nacional del Agua, así como la adquisición de información catastral a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, SBN, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, INGEMET, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CERNAM, entre otros, a fin de obtener información sustancial respecto a los terrenos de cultivo, centros poblados, predios rurales que estén dentro del área de influencia del proyecto. Segunda fase, fase de campo. Se constituye en campo. Los especialistas realizan el levantamiento físico de cada uno de los predios afectados, en las cuales se va a reconocer los linderos del predio para establecer una debida georreferenciación o una debida ubicación geográfica. Se realiza la identificación de cada uno de los afectados. Se solicita la exhibición de documentos que acrediten la propiedad o posesión del predio afectado, así como la elaboración de la ficha socioeconómica. La recopilación de información en esta fase permite evaluar y reconocer la condición legal de los afectados y las características de los predios, que permitan determinar una compensación económica justa por cada una de las afectaciones. La siguiente y última fase, la fase de gabinete. En esta fase o etapa, la información recopilada en las primeras fases es procesada a fin de elaborar el informe del PAC, sus correspondientes planos, memorias descriptivas, expedientes técnicos y la elaboración de una tasación referencial de las viviendas, terrenos de cultivo, mejoras y obras complementarias afectadas. Determinación del área a afectarse. A continuación, vamos a definir cómo el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, determina el área de afectación en el estudio definitivo del presente proyecto, considerando que la construcción del puente Juana Ríos y accesos conlleva a la afectación de viviendas, terrenos de cultivo y otros elementos que se encuentran dentro del derecho de vía aprobado para el proyecto. Para el caso de viviendas, lo que han hecho los profesionales en este caso es hacer un levantamiento físico de toda la edificación, tomando medidas de los linderos de las viviendas y las características de la edificación, a efectos de establecer un expediente técnico,
que será remitido a la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a fin de que se elabore la tasación. Dicha tasación se elaborará en función a los precios de compra-venta o el costo de edificación de viviendas de similares características y obtener una compensación justa, verdadera y a valor comercial. En el caso de terreno de cultivo, de igual forma, su determinación consiste en la linderación o la medida del área afectada, tomando como referencia que para la construcción de la carretera necesitamos establecer el derecho de vía. Asimismo, se determina las medidas y las características de las obras complementarias ubicadas dentro del derecho de vía aprobado, las cuales serán igualmente compensadas conforme la normativa vigente de tasaciones. Es así como de una forma simple hemos explicado cómo se han determinado las afectaciones en caso de viviendas, de terrenos de cultivo, obras complementarias mediante la visita de campo, las mediciones que corresponde a cada uno de ellos, elaborar sus correspondientes expedientes técnicos para poder realizar el procedimiento de adquisición. Padrón de afectados. En la siguiente presentación, como se puede observar, tenemos el padrón de afectados. Este padrón está constituido de 16 afectaciones. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 16 afectados constituidos por terrenos, por obras complementarias, plantaciones, cultivos y otros. Asimismo, se puede observar que este padrón que se muestra en esta diapositiva identifica a los titulares afectados de los predios, su condición jurídica de la tenencia, las progresivas, es decir, en qué kilómetros se encuentra cada una de las afectaciones. Del análisis efectuado se ha identificado propietarios, posesionarios, ocupantes y comuneros, los cuales más adelante se detalla cómo han sido categorizados o clasificados, y tipo de afectaciones, los cuales nos ha permitido constituir nuestro padrón de afectados. Análisis legal de los predios afectados. Continuando con la exposición, como habíamos visto en la presentación anterior, en relación al padrón de afectados, este padrón se encuentra constituido de 16 afectados. Entre ellos podemos clasificarlos de la siguiente forma, de acuerdo a la condición legal. Al respecto, tenemos 5 propietarios, 5 posesionarios, un comunero y 5 ocupantes. Es decir, hemos establecido la condición legal de los 16 afectados. ¿Cómo así llegamos a esta clasificación? Esta clasificación se elabora al recopilar información de cada uno de los afectados mediante diferentes documentos que en su momento se solicitó para los casos de propietarios. Por ejemplo, contratos de compra-venta, títulos de propiedad, partidas electrónicas, con los cuales se evaluaron y determinaron su calidad de propietario. En algunos casos no se contó con este tipo de documentos, entonces nos presentaron constancias de posesión, a los cuales los hemos considerado como posesionarios. Por otro lado, la población que se encontró dentro del terreno comunal afectado por el proyecto manifestó ser comuneros, lo cual es confirmado con la información proporcionada por la directiva de la comunidad campesina. Cabe indicar que esta clasificación del análisis legal que está hecho para cada uno de los afectados también es determinada a partir de la recopilación de información obtenida de distintas entidades públicas, como municipalidades, SUNAR y otros, que nos han permitido determinar la condición jurídica de cada uno, teniendo como resultado el padrón de afectados, y poder llevar a cabo la elaboración o conformación de un expediente técnico legal para sustentar esta condición y se le pueda otorgar una compensación justa por su afectación. Tipo de afectación. Bien, veamos ahora, ¿cómo se determina el tipo de afectación? Al respecto, como hemos observado en nuestra presentación, en nuestro padrón de afectados contábamos con 16 afectaciones. Debemos señalar que del trabajo de campo realizado y mediante una ficha técnica en la cual se consignó distintas preguntas, entre ellas
Se preguntaban si es propietario, posesionario o comunero, descripción de plantaciones, cultivos u obras complementarias que estaban siendo afectadas. De estas preguntas se ha elaborado este cuadro, en el cual podemos observar el tipo de afectación en el presente proyecto. En relación a los terrenos, se encuentran afectados 10 terrenos. Respecto a edificaciones, se encuentran afectadas 6 edificaciones. Plantaciones y cultivos, se encuentran afectadas 11 plantaciones y cultivos en total. Obras complementarias, se encuentran afectadas 5 obras complementarias. Programas y proyectos del PAC. Vamos a analizar el cuadro que corresponde a los programas del Plan de Afectaciones y Compensaciones PAC. Los programas del PAC, según vemos nuestro cuadro, comprende 4 programas, cada uno de ellos con sus correspondientes proyectos. 1. Programa de adquisición de las áreas afectadas por trato directo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los afectados van a recibir un pago justo por su afectación. Entonces se están asumiendo que no tienen ningún problema en transferir las áreas afectadas, tanto de terreno, plantación, obras complementarias o edificaciones. Este trato directo constituye el pago por el área afectada y mejoras, más su incentivo, y su posterior inscripción y registro en registros públicos. 2. Programa Asistencia Técnica. Proyecto de capacitación técnica de producción agrícola. El presente proyecto es producto del análisis de las fichas socioeconómicas sumadas a las visitas de campo. Este proyecto busca apoyar a la población afectada por la obra del proyecto vial y cuya actividad principal está relacionada a la agricultura. Asimismo, este proyecto está dirigido a generar, mejorar e innovar las prácticas habituales de la producción agrícola. 3. Programa de demarcación y señalización del derecho de vía. Este proyecto consiste en demarcar y señalizar el derecho de vía por la autoridad competente durante la etapa de ejecución de la obra de la construcción del puente, delimitando y haciendo visible su fijación a cada lado de la vía, con la finalidad de contribuir a su preservación. Y por último, tenemos el programa de actividades durante la ejecución de la obra vial, proyecto de monitoreo y evaluación de la implementación del PAC, en el cual se van a monitorear que se cumplan los plazos, que se cumplan los objetivos de este PAC. Evaluación comercial de las afectaciones prediales. Bien, ya casi para finalizar nuestra exposición, vamos a tocar el tema de bastante importancia, que comprende la evaluación comercial de las afectaciones prediales. La valorización de los terrenos afectados, como les decía anteriormente, son valores comerciales, los mismos que establecen su procedimiento en base al Reglamento Nacional de Tasaciones y en el tubo del Decreto Legislativo 1192. Por otro lado, debemos de indicar que el nivel de estudio definitivo de los valores que se requieren son netamente referenciales. Hemos hecho un estudio referencial del tema de los valores comerciales de la zona, tanto para terreno, plantaciones, obras complementarias y edificaciones. Sin embargo, para la compensación de los afectados, la tasación lo hace el ente oficial, que en este caso corresponde a la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La compensación económica que se les entregue a los afectados por la construcción del proyecto es una evaluación de tipo comercial basada en la siguiente metodología. Para ello se ha realizado un estudio de mercado y está sustentado en muestras de mercadeo, en el ámbito donde se encuentra la afectación. Es decir, el perito tiene que haber tomado referencias de cuánto cuesta un terreno, una edificación, en el sector o en el ámbito de la afectación. No podía tomarlo de otra zona, y esas muestras deben de estar sustentadas en el informe. El valor de terreno debe de estar en función si es un terreno urbano, si es un terreno rural. Los costos van a variar. Asimismo, el valor de la edificación, cuánto cuestan los materiales, su traslado, qué tipo de materiales, la mano de obra,
así como de las obras complementarias, así también el valor de las plantaciones. ¿Qué tipo de plantación son? ¿Son permanentes? ¿Son temporales? De acuerdo a ello se va a tasar. Es decir, todas estas consideraciones van a tomar en cuenta y van a ser producto final del informe de tasación. Este informe de tasación va a ser el documento sustento para que el Estado, a través de una resolución ministerial, otorgue la aprobación para el pago de las afectaciones para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención prestada y para cualquier consulta, pregunta, información, sugerencia pueden comunicarse con el 999 00 4367 o el 961 985 558. Repito, 999 00 4367 o 961 985 558 o al correo electrónico miguel-evans@yahoo.es. Muchas gracias.